Bienvenidos todos en esta mañana. Colosenses 3. Y cuando usted esté ahí me dice amén, por favor. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Versículo 18, ¿ya están ahí? Colosenses 3, 18. Dice así la palabra del Señor: casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo, el Señor, servís. Puede ocupar su lugar. La semana pasada iniciamos una nueva sección de este libro, y la sección es El nuevo hombre edifica un nuevo hogar. Y cuando me refiero a nuevo hombre, no me refiero solamente a los hombres, sino en términos generales a la humanidad. O sea, hombres, mujeres, papá, mamá, hijos redimidos que edifican un nuevo hogar. En el capítulo 3 que estamos estudiando, en el versículo 17 nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor. Así que Pablo va de lo general a lo particular, y Pablo nos dice qué es todo eso que debemos hacer de palabra o de hecho. Nos muestra lo general y va a lo particular. Y las evidencias de hacerlo todo para el Señor, y las evidencias de que hemos nacido de nuevo, de que somos nuevas personas, de que tenemos las vestiduras del Señor, están a partir del versículo 18 en sentido práctico, en sentido particular. Así que les habla a las esposas, les habla a los esposos, le habla a los padres, le habla a los hijos, le habla a los siervos y le habla a los amos. Hace 8 días comenzamos a hablar acerca de las instrucciones o el llamado que le da a las esposas, y vimos acerca de la sumisión. Establecimos un parámetro, establecimos fundamentos y vimos la sumisión desde la perspectiva bíblica, como la sumisión viene no a partir de la caída, sino a partir de la creación. Así que la sumisión no tiene que ver con el asunto de la caída, sino tiene que ver con el asunto de la creación. Evidentemente la caída deformó este asunto de la sumisión. Recuerdan, lo vimos en Génesis 3 cuando apareció el pecado. Así que vimos la sumisión desde la perspectiva bíblica, vimos la sumisión desde la perspectiva o la óptica de la cultura, pero también vimos la sumisión desde la óptica y de la perspectiva del contexto del pasaje, del capítulo o del libro que estamos estudiando. Y también estudiamos hace 8 días que la sumisión tiene que ver con el mandamiento. La sumisión es por mandamiento, la sumisión es por orden del Señor, la sumisión es por ejemplo, la sumisión es por rol. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver lo que significa sumisión, lo que significa sumisión y lo que no significa sumisión. ¿Qué es lo que la Biblia se refiere al hecho de que las esposas deben de estar sumisas a sus esposos? ¿Qué es lo que la Biblia nos marca, nos dice qué es sumisión y qué es lo que se ha malentendido con respecto a lo que es o no es sumisión? Así que la palabra sumisión viene de un vocablo que es upotaje, que está en 1 Timoteo 2:11, pero también está en otros pasajes como 1 Corintios 14:34, Efesios 5:24, Colosenses 3:18, Tito 2:5 y 1 de Pedro 3:1 al 5, y también se utiliza la palabra sujeto, sujeción o sujeto. Así que en la perspectiva bíblica, estar sujeto o estar en sujeción es lo mismo que estar bajo autoridad. Repito, estar en sujeción, de acuerdo a las Escrituras, es lo mismo que estar bajo autoridad. Pero nos encontramos también en la Biblia con otros vocablos que apuntan a sujeción, y sujeción también implica respetar u obedecer. Repito, estar bajo autoridad, también respetar y obedecer. Sujeción significa entonces, en resumen, subordinarse. Sujeción significa colocarse debajo del rango de autoridad correspondiente.
significa también someterse, y escuche esto, someterse voluntariamente al liderazgo de otra persona. También significa ponerse voluntariamente debajo de. Así que presupone el hecho, esta definición, de que algunos han sido colocados bajo un rango de autoridad, bajo una posición de liderazgo, y presupone el hecho de que hay algunos otros entonces que están por debajo de ese rango de autoridad y deben de someterse entonces a ese liderazgo o a esa autoridad. Así que escuche bien, y esto es importante, no se trata de alguien, esto es importante, no se trata de alguien que es sometido, no se trata de alguien que es sometido, como si lo sometiéramos por la fuerza o por la espada o por el castigo o por las cadenas o por el látigo. No se trata de alguien que es sometido, sino se trata de alguien, escuche esto, que voluntariamente se somete y decide colocarse debajo del liderazgo de otro. Y de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, la enseñanza de la sujeción no era una enseñanza secundaria o sin valor o sin interés o sin importancia en las Escrituras. La sujeción es importante, es un tema trascendental en las Escrituras. De hecho, todos los apóstoles hablan acerca de este tema. Así que déjame decirles algo, derribando algunos argumentos. En primer lugar, era una enseñanza importante, así que el rechazo y la animadversión de esta enseñanza de la sujeción la encontramos en el primer siglo. Había rechazo a esta enseñanza, así como la encontramos nosotros en este siglo XXI. Era rechazada en ese tiempo, rechazada también. Evidentemente, por causa de la caída, por causa del pecado, como lo explicamos, se deformó este asunto de la sujeción. En segundo lugar, la sujeción no tiene que ver con inferioridad, sino que tiene que ver con diseño. De eso hablamos la semana pasada. Vamos a hablar un poco acerca de eso hoy. Así que la sujeción no tiene que ver con inferioridad, sino tiene que ver con diseño. Ahora, si ustedes notan el texto, no se le dice a los esposos que también estén sujetas a las esposas, sino que el mandamiento es a las esposas. Así que tiene que ver con diseño, no con inferioridad. El varón es la cabeza, el varón es el líder, ¿ok? Tiene que ver con diseño, no con inferioridad, porque no se le dice al esposo, sujétate a la esposa, sino a la esposa, sujétate al esposo. De ser así, entonces, tendría que decir que los padres se sujeten a los hijos y los siervos a los amos, pero no es así en el texto. En tercer lugar, las razones empleadas no son culturales, tampoco temporales, sino bíblicas y universales. El asunto de la sujeción tiene que ver con el diseño. Antes de la caída, y tiene que ver con este asunto de liderazgo en el matrimonio. El matrimonio fue instituido por Dios en la caída o en la creación. En la creación fue deformado en la caída y el matrimonio fue redimido por Cristo a través de su sacrificio. Y ese matrimonio redimido por Cristo debe de reflejar ese diseño original, y en otras palabras, en resumen, el matrimonio debe de reflejar la relación, y eso es importante, el matrimonio debe de reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Así que las razones dadas por los apóstoles por las cuales las mujeres deben de someterse a sus esposos tienen que ver con orden y propósito de la creación de la mujer. Por el orden y el propósito de la creación de la mujer. La Biblia nos enseña que el hombre fue creado primero y después la mujer. Tiene que ver con el asunto de la caída, lo vimos hace 8 días. Porque la que fue engañada primero fue Eva, después Adán. En tercer lugar, con el ejemplo de las mujeres santas del Antiguo Testamento. Sara le llamaba a su esposo Abraham Señor. Y cuarto, con la relación de Cristo con la iglesia, pero nunca con factores culturales ni temporales. Ahora, para entender un poco más a profundidad el asunto de la sujeción, hay una palabrita que está dicha con constancia en esta sección, y es la palabra al Señor. Las referencias al Señor son constantes. Miren lo que dice, bueno, no lo vamos a leer por cuestiones del tiempo, lo voy a citar, pero usted lo puede leer en casita. En el 3:18 dice: las mujeres deben estar sujetas a sus esposos como conviene al Señor.
En el 3:20 nos dice que los hijos deben de ser obedientes porque esto es agradable al Señor. En el 4:1 nos dice que los amos deben de ser justos sabiendo que tienen un Señor en el cielo. En el 3:22, en cuanto a los siervos, se les dice que deben de temer al Señor. En el 3:22 dice, hacedlo todo como para el Señor. Y en el capítulo 3, verso 24 dice, saben que del Señor recibirán recompensa, porque Cristo al Señor sirve. Así que esto es importante, al Señor, al Señor, al Señor, obedezcan, sujétense, honren al Señor, es para el Señor, es como para el Señor. Así que aquí tenemos ejemplos en las Escrituras de lo que significa hacer todo en el nombre del Señor. Es posible entonces, hermano, por eso esta referencia del Señor. Lo que quiero transmitirles es que solamente es posible cumplir estos mandamientos, cumplir esta orden. Específicamente el asunto del llamado a la mujer de someterse al liderazgo o a la autoridad de su esposa, solamente se puede hacer esto como el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una evidencia de que hemos nacido de nuevo, es una evidencia que portamos nosotros las vestimentas del nuevo hombre, es la evidencia de la nueva vida en Cristo, del caminar nuevo en Cristo, porque en nuestra carnalidad orgullosa, altiva, soberbia, egocéntrica, nosotros no somos capaces de someternos a nadie, no nos gusta obedecer. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pregúntenle a los niños si les gusta obedecer, si les gusta tender la cama o recoger su cuarto. No nos gusta obedecer. Intentamos siempre salirnos con la nuestra, hacer el mínimo trabajo, el mínimo esfuerzo. Es más, el hombre en su carnalidad busca abusar de los demás y abusar de los demás en su posición de autoridad. Pero en Cristo tenemos algo diferente, tenemos lo contrario. En Cristo, en primer lugar, tenemos un modelo a seguir. Escuche esto es precioso. En Cristo tenemos en primer lugar un modelo a seguir. Las Escrituras nos dicen que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo siendo el Rey y Señor de Señores. Cristo siendo Dios, es Dios. Estuvo dispuesto a descender de la gloria del cielo a la tierra y a humillarse y asumir el papel de esclavo. Me encanta Juan capítulo 13, quizás lo he citado en algún par de veces. La Escritura nos dice que Cristo está con sus discípulos en la última cena, antes de morir, antes de ir al Gólgota. Y la Escritura nos dice que Cristo estaba ahí en la mesa con sus discípulos. Y enfáticamente Juan dice, sabiendo Cristo de dónde venía y a dónde iba. En otras palabras, Juan nos está diciendo que Cristo sabía su identidad. Dentro de todos los que estaban ahí, Cristo sabía quién era. Él era Dios y Él sabía su llamado y su propósito. Así que sabiendo de dónde había venido, a dónde iba, así que había venido del cielo, iba al cielo porque era Dios. La Escritura nos dice que siendo Dios, y eso es lo que Juan trata de marcarnos enfáticamente, sabiendo de dónde venía y a dónde iba. En otras palabras, Juan nos está diciendo, Él es Dios. Y siendo el Dios, Juan dice, se paró de la mesa, se ciñó una toalla, puso agua en un hebrillo y se puso al nivel del piso y empezó a lavarle los pies de sus discípulos. Eso es lo que hacía un esclavo, y el esclavo de menor rango en una casa. Hizo eso, se humilló, asumió el papel de esclavo. Así que en Cristo tenemos un modelo a seguir. Si los maridos o los padres o los amos o los hijos sufren alguna vez la tentación de utilizar su posición de manera egoísta, recuerden que Cristo nunca abusó de su posición. Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él tomó su posición de autoridad y de liderazgo para el bien de los demás, para bendecir. Si a las esposas, si a los hijos o a los siervos les cuesta obedecer y someterse a la autoridad de otros, recuerden que Jesús, como dice la Escritura en Hebreos, aunque era hijo,
aprendió obediencia, obedeció a padres terrenales, asumió voluntariamente forma de siervo, despojándose a sí mismo y humillándose, no solamente hasta la muerte, sino muerte de cruz. La Biblia nos dice que en todo se negó a hacer su voluntad. La Escritura dice: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y la Biblia nos dice que su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. Así que en Cristo tenemos un ejemplo. Cristo vivió para la gloria de su Padre. En segundo lugar, en Cristo tenemos un nuevo poder y una nueva capacitación. Cuando Cristo le dice a las esposas: sométanse, sujétense a sus esposos, y a los esposos amen a sus esposas, no sean ásperos con ellas. Cuando le dice a los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Cristo no nos pide algo sin antes haber hecho algo en nosotros. Cuando Cristo nos pide algo es porque Él nos modela con el ejemplo y Él nos capacita para hacer eso que nos está mandando a hacer. Por eso Juan dice: separados de mí, nada podéis hacer, pero unidos a Él, unidos a la vid, unidos por Él a través de su Espíritu Santo, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y algo importante que debemos aquí puntualizar es que Pablo no dirige sus instrucciones al público en general, sino que Pablo está dirigiendo su mensaje a personas, a creyentes, a cristianos, a una iglesia local, la iglesia de Colosas, a hombres, mujeres, a padres, a esposos, a esposas, a amos y esclavos que han muerto al pecado y que han resucitado con Cristo a una nueva vida, a personas que ya no viven para sí, sino que viven para la gloria de Cristo, porque Cristo vive en ellas. Eso es importante puntualizar. Por eso tienen ese poder y esa nueva capacitación. Así que en Cristo tenemos un modelo a seguir, en Cristo tenemos un nuevo poder y una nueva capacitación. Y en tercer lugar, y esto es importante, en Cristo tenemos un Señor al cual le vamos a dar cuentas. Recuerden aquellos que ejercen autoridad, que un día le vamos a dar cuentas a nuestro Señor. Que el hombre se pavonea y dice: pues yo soy el líder aquí. Yo soy el sacerdote de mi casa. Yo soy la cabeza de mi hogar. ¿Sí? Tenemos autoridad por diseño dada por el Señor. Pero recuerden, varones, recuerden, esposos, que vamos a dar cuentas a Dios de cómo tratamos a nuestras esposas y de cómo tratamos y educamos también a nuestros hijos. A mayor responsabilidad, a mayores privilegios, mayor responsabilidad. Vamos a dar cuentas. Así que Pablo nos está diciendo que guiados, gobernados, dominados, saturados, potenciados por Cristo, viviendo en esa nueva vida, son posibles solo por Cristo, por la obra de Cristo, por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Es posible la sumisión de las esposas, es posible la obediencia, es posible el ejercicio sabio y desinteresado de la autoridad. Es posible que las esposas se sometan, es posible que los esposos amen a sus esposas como Cristo y los hijos obedezcan a sus padres en todo. Así que lo que Pablo nos está describiendo del versículo 18 hasta el versículo 25 son evidencias prácticas, el resultado de la abundante vida de resurrección en nosotros. Es la eliminación de la avaricia, la malicia, tratar de hacerle daño a alguien, como lo dice Pablo en 3, versículos 5 al 8. Es entonces la eliminación de la avaricia, de la malicia, pero por otro lado es la adquisición de la humildad, de la mansedumbre, del perdón, del amor que obra el Espíritu Santo. Así que la sumisión de la esposa al liderazgo de su esposo solo puede entenderse en la práctica como una extensión y consecuencia de la obra del Espíritu Santo en ellas. Repito, no es un sometimiento soberbio, altivo, como un capataz, sino voluntario. Por eso dice Pablo, como al Señor. Así que dicho eso, hermanos, vamos a ver en primer lugar lo que no significa la sumisión.
Que repito, la sumisión de la esposa a su esposo solo puede entenderse como una extensión y consecuencia de la obra de su Espíritu Santo en ella. O para expresarlo en términos negativos, escuchen, esposas, la esposa que no se somete a su esposo no puede ser por definición llena del Espíritu Santo o decir que está llena del Espíritu Santo, porque las esposas que están llenas y guiadas por el Espíritu Santo se someten voluntariamente con gozo a su esposo, porque así lo manda el Señor. No es por inferioridad, sino por diseño. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, ahora, lo que no significa sumisión. Antes de ver lo que significa, vamos a ver lo que no significa. Lo que no significa sumisión. En primer lugar, sumisión, lo he enfatizado hoy, sumisión no significa inferioridad. Sumisión no significa inferioridad. Y la Biblia en este aspecto se desmarca de religiones como los musulmanes, como las enseñanzas del Corán o como las cosmovisiones del mundo que vimos hace 8 días, ¿recuerdan? Si no se someten, si no obedecen, si no se sujetan, dice el Corán, ¿qué hay que hacer con la mujer? Hay que golpearla, hay que castigarla. La cosmovisión del mundo practica eso, predica eso, pero la Biblia nos dice lo contrario. Las Escrituras nos dicen que la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27, igual que el hombre. La mujer porta en su diseño, en su creación, la imagen de Dios, igual que el hombre. Así que en ese sentido son de igual dignidad ante los ojos de Dios, de igual dignidad que el esposo, que el varón delante de los ojos de Dios. La Biblia nos dice que las mujeres son coherederas de la gracia de la vida, así que la misma sangre de Cristo que se derramó por los pecados de los varones, de los hombres, de los esposos, es la misma sangre que se derramó por la vida de las mujeres y de las esposas. Por eso la Escritura nos dice: no hay griego ni judío, ni esclavo ni libre, hombre ni mujer, así que la salvación es para todo aquel que cree, para los hombres, para los varones, para los esposos, para las mujeres y para las esposas. Bendito sea su nombre. Así que no significa inferioridad, pero la pregunta es, ¿cómo no puede significar inferioridad si la mujer tiene que someterse? Muchos dicen, pues que sí es inferior, sí significa inferioridad, porque si no tendría que estar al mismo nivel. Entonces, si no es inferior, ¿por qué entonces tiene que someterse? Y la respuesta la encontramos en la Escritura, y la respuesta la encontramos en la economía de Dios. Pregunta, hermanos, ¿creemos que el Padre y el Hijo son iguales? En esencia, en atributos. O sea, el Padre es santo, el Hijo es santo. El Padre es eterno, el Hijo es eterno. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. El Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente. ¿Creemos eso? Son iguales en dignidad, en esencia, en atributos. Pero hay una diferencia en funciones. Porque el Padre es el que envía al Hijo. El Hijo es el que viene y muere, no el Padre. Y el Hijo es el que envía al Espíritu Santo, y el Padre también lo hace. Así que son iguales en esencia, en atributos, en eternidad, en santidad, son Dios. Pero hay una distinción en la economía de Dios, en las funciones. La Biblia nos dice que el Hijo se somete al Padre. Nunca se dice que el Padre se somete al Hijo. ¿Y eso entonces hace a Jesús menos Dios? No. Es función. Así que aquellos que dicen que igualdad y sumisión son incompatibles, están negando la doctrina y la economía de Dios, la doctrina de la Trinidad. En las Escrituras, igualdad y sumisión son compatibles. Dios el Hijo se sometió voluntariamente al Padre, y eso no lo hizo menos Dios, ni menos glorioso, ni menos digno. Él es Dios.
cuando se hizo hombre, Él incluso se sometió a padres terrenales, porque Él cumplió toda la ley, Él no pecó. Así que Él cumplió el quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Yo me pregunto, hermanos, ustedes como padres tienen hijos pecadores y los hijos tienen padres pecadores. Digo, para que los hijos no se decir, no les pasa tampoco. Pero Cristo, hermanos, o sea, usted como padre, quizás por los pecados de su hijo, por la desobediencia de su hijo, lo corrige con justicia. Pero Cristo, o sea, mi pregunta es, ¿alguna ocasión María habrá corregido a Cristo? Él nunca pecó, Él honró a sus padres. Al contrario, quizás el que llamó la atención a sus padres fue Jesús, no ellos a Él. Pero a pesar de eso, Él se sometió a padres terrenales. Así que escucha esto, hermano, tenemos a uno que es infinitamente superior a sus padres, María y José, y aún así siendo superior a ellos, se sometió. Y eso no lo hizo menos Dios, menos glorioso, ni menos digno. La Biblia nos dice que lo hizo con gozo. Se sometió con gozo a sus padres y se sometió con gozo a su Padre Celestial. Hizo su voluntad. Padre, si puedes que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Hebreos nos dice que fue con gozo a cumplir su misión en la cruz del Calvario. Así que su misión no es inferioridad. El hombre fue diseñado como cabeza, como autoridad, como líder, pero la Biblia nos enseña en Génesis 2:18 que la mujer fue creada como ayuda idónea. Y ahorita vamos a hablar al respecto de eso. ¿Qué significa ser ayuda idónea? Así que escúchame algo, mi querida hermana, esposa que estás aquí. Esto puedes guardarlo en tu corazón en esta mañana. La sumisión de la mujer no define lo que es, no define su valor. La sumisión no define lo que es y tampoco define su valor. Mis queridas hermanas, mujeres, esposas, ustedes son hijas de Dios, tienen una identidad. Son hijas de Dios, compradas por su sangre, herederas de la gracia de la vida. Dios les ha redimido y les ha salvado. Así que esa es su identidad. Son hijas de Dios, hijas de un Padre eterno. La sumisión no define lo que son ni su valor. Ustedes tienen valor por lo que Cristo hizo, porque son hijas de Dios, porque tienen un Padre en los cielos y ese es Dios. La sumisión es un rol que Dios les asignó en su diseño y en su sabiduría. En segundo lugar, el texto no dice, maridos, sujeten a sus esposas. En ese sentido no es una subyugación, no es una represión. No dice marido sujeto, dice esposa sujetas. Por eso no es una subyugación o represión. No es una sujeción impuesta, sino voluntaria. Para que sea sujeción de verdad, por definición debe de ser voluntaria. En tercer lugar, el texto no dice maridos azoten a sus esposas si no son sumisas. Y otra vez el texto bíblico está en contraste con el Corán, porque el Corán dice azoten a sus esposas, pero la Biblia nos dice y llama a los esposos a no ser ásperos con ellas. Aquí lo dice el texto en capítulo 3, versículo 19. La Escritura nos dice que los maridos no deben levantar ni siquiera la voz, ni mucho menos la mano. Deben tratar a sus esposas como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, primera de Pedro 3, 7 en adelante, como hijas de Dios creadas a su imagen, porque a Él vamos a dar cuentas. El texto no sugiere
que la sumisión de la mujer pueda servir al hombre como pretexto para tratar mal a sus esposas, como si fuera una criada, como si fuera una esclava. Porque en la cosmovisión del mundo se piensa que las esposas solo sirven para criar hijos, para traer hijos al mundo y para gratificar los deseos y los caprichos del marido. E incluso antes del desarrollo de la ciencia, cuando se traían hijos al mundo, no es verdad que cuando era mujer, el esposo te decía: tú no sirves para nada, ni para darme un hijo sirves. Puras mujeres, puras viejas, ¿no? Y golpeaban y despreciaban las mujeres cuando genéticamente el que pone el sexo, ¿quién es? En tercer lugar, sujeción no significa obediencia ciega. Sujeción no significa obediencia ciega. Porque la sumisión, escúchenme, no significa que el esposo esté por encima de la autoridad de Cristo. El esposo no está por encima de la autoridad de Cristo. Así que sumisión no significa obediencia ciega. En ese sentido, si un esposo le pide a su esposa que haga algo en contra de los principios de la Escritura, en contra de la voluntad del Señor, en contra de la palabra, ¿debe de obedecerlo o no? La respuesta es no. Si le pide algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, en contra de la voluntad revelada de Dios, ella no debe de obedecerlo, porque ahí se aplica el principio de obedezco a Dios antes que a los hombres. Si mi esposo me está pidiendo algo que violente la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la autoridad de la palabra, la autoridad de Cristo, simplemente porque Él dice que yo soy su esposa, Él es mi esposo y debo de someterme a Él, pero si Él me está pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios, yo no debo de obedecer. Y le voy a dar algunos ejemplos. Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5 se relata un matrimonio. ¿Alguien sabe cómo se llama ese matrimonio, el esposo y la esposa? Ananías y Zafira. Así que ellos van y venden su propiedad. Y entonces se acuerdan y dicen: vamos a vender la propiedad. Y vamos a mentirle a los apóstoles, a decir: vendimos todo. Cuando no era así, sustrajeron algo de lo que se había vendido. ¿Recuerdan ese pasaje? Así que muy probablemente Ananías le dijo a su esposa: vamos a hacer eso, ¿cómo ves? Planeamos esto, ¿me ayudas en esta mentira? Y entonces el esposo mintió, llegó y dijo: no, sí hemos vendido todo. Ustedes conocen el pasaje. Y ahí Ananías cayó muerto. Cuando viene la esposa, le preguntan: ¿esto es todo lo que tenían de la venta? Y la esposa le dijo: sí. ¿Y qué le pasó a la esposa? Murió también. Así que ese pasaje nos muestra que ella se unió a algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Zafira le hubiese dicho a su esposo: ¿sabes? Yo no voy a mentir. Tenemos que decir la verdad. Así que en esa mentira yo no voy a ser parte. ¿Me estoy explicando? Lo mismo vemos con Génesis capítulo 12 que estudiamos hace unas semanas. Abraham le dijo a su esposa: vamos a mentir un poquito, vamos a decir una media verdad, porque en realidad sí era su hermana, pero era su media hermana. Así que era una media verdad, y una media verdad es mentira. Así que le dijo: vamos a Egipto y vamos a decir que no eres mi esposa, sino que eres mi hermana. Ella participó de esa mentira. Ella debió de haber dicho: ¿sabes qué? No. Y voy a decir algo, hermanos, hermanas, con mucho cuidado, mucho respeto, mucha piedad, pero es importante decirlo porque lo he escuchado en consejerías y venimos de cosmovisiones, de cosas, de prejuicios del mundo. En la intimidad, por ejemplo, si un esposo le dice a su esposa: vamos a tener relaciones sexuales, pero fuera de los parámetros y el diseño de Dios, de como Dios diseñó, voy a ser muy puntual y específico, vamos a tener relaciones sexuales anales. Lo digo con mucho cuidado, no se me espante, pero yo he escuchado esto, me han preguntado.
¿Qué tiene que hacer la esposa? ¿Sí? No. Así no lo diseñó el Señor. No se espanten, hermanos. Es la realidad. En consejería pasa esto. Así que la sumisión no significa obediencia ciega. No significa que la esposa tenga que soportar los malos tratos, que sea abusada, que sea violentada, que sea golpeada, sin que ella no tome ninguna clase de medida. Lo que ella tiene que hacer es alejarse, es ir a las autoridades, es dar a conocer el abuso, porque ella es una hija de Dios, creada a la imagen de Dios. Cristo está en ella como también en su marido. Y ella tiene el derecho de ser tratada con dignidad y respeto como alguien igual a su esposo ante los ojos de Dios. En quinto lugar, la sumisión tampoco implica que el esposo es aquel que va a llenar las necesidades espirituales de la esposa, ¿o sí? Las necesidades espirituales de las esposas, ¿sabe quién las llena? Cristo. Así que no debemos de ver a nuestras esposas. Las esposas no deben ver a los esposos como dioses o como semidioses, como aquel que les va a traer plenitud, gozo, felicidad. Aquel que trae gozo, plenitud y felicidad es Cristo. Sumisión no significa tampoco que la esposa suprima su personalidad. Dios le dio a las esposas creatividad, sagacidad, elocuencia, una mente, inteligencia, iniciativa, opinión. Así que sujeción no significa que ella suprima su personalidad, que ella se vuelva un cero a la izquierda o un ente pasivo. La mujer no es una mera propiedad de su marido, sin identidad propia. Ella tiene identidad, personalidad, inteligencia. Tenemos a Proverbios 31, en donde la mujer usa dones que Dios le dio para bendecir a su esposo, a su familia, sin socavar la autoridad del esposo. Y ahora vamos a ir a ese pasaje. Y en último lugar, sujeción no significa que la esposa no pueda corregir a su marido o enseñarle algo. Sumisión no significa que ella siempre va a estar de acuerdo con su esposo. El esposo, el marido, es un ente pensante, tiene mente, tiene inteligencia, pero la esposa también es un ente pensante, tiene mente, tiene razón, tiene inteligencia, y a veces, no sé si yo voy a hablar por mí, pero a veces mi esposa me ve hacer cosas que no, decir cosas que no, hacer cosas que no, comportarme no de manera correcta, y ella tiene que hablarme, exhortarme, aconsejarme, darme palabra, abrirme los ojos, obviamente a través de la palabra. El concepto de ayuda idónea, esa palabra idónea tiene que ver con complementariedad. Ella es mi complemento, ella es lo que no soy. Pero idónea también tiene que ver en el hebreo con alguien, escuchen esto y esto es importante, que me mira directamente a los ojos y me dice: hey, esto no está bien, no estás haciendo lo correcto, te estás desviando, no estás haciendo la voluntad de Dios. Alguien que me mira directamente a los ojos y a través de la autoridad de la palabra me lleva la palabra y me hace ver mis errores, me hace ver que mis decisiones no son correctas o no son adecuadas a la luz de la palabra, con verdad, con autoridad de la palabra, con amor, con paciencia, con gracia, con misericordia. Así que sumisión no significa que ella no pueda darme un consejo o corregirme. Ahora, quiero puntualizar que no estoy promoviendo que la corrección y el consejo socave su autoridad, o que la esposa sustituya al Espíritu Santo, o que le hable al esposo como si fuera su mamá, o que lo corrija en público, pero sí debe de hablarle conforme a la palabra. De hecho, si la mujer no puede hacerle ver al esposo que está equivocado, no puede ser por definición ayuda idónea.
Miren lo que dice Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría. La ley de clemencia, la ley de bondad, la palabra está en su lengua. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok, entonces. Ahora vamos a ver entonces lo que sí significa sumisión. Lo que sí significa sumisión. En primer lugar, es una sumisión que refleja la sabiduría de Dios. Es una sumisión que refleja la sabiduría de Dios. En Colosenses 3:18 que estamos leyendo, dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Como conviene al Señor. Es decir, Pablo está diciendo, ustedes deben de sujetarse al liderazgo de su esposo, porque esto es apropiado, porque así lo mandó Dios, porque así lo diseñó Dios. Por tanto, Pablo nos está diciendo aquí que la sumisión no es ofensiva y que la sumisión no es aberrante. La sumisión está en armonía con la enseñanza de la Escritura y corresponde al diseño y a la voluntad de Dios. No es una mera exigencia temporal, como lo dijimos, sino un diseño establecido por Dios en la creación. Primera de Timoteo 2:13 dice: porque Adán fue creado primero, después Eva. De hecho, el concepto de la sumisión en la creación está implícito en el nombre de Eva. Su nombre en hebreo es Isha, que se deriva del nombre de él, Ish, de Adán, Ish. Adán es Ish y ella es Isha. Así que la sumisión refleja la sabiduría de Dios. La esposa cristiana entonces debe de reconocer y respetar la autoridad de su esposo como líder y como cabeza de la familia. Ahora, si el marido es entendido, si el marido es sabio, si el marido es prudente, si es guiado por el Señor, va a prestar oído a las palabras, al consejo, al diálogo. Escuchará a su esposa, escuchará los criterios de su esposa, escuchará los consejos de su esposa y en muchos casos se dejará guiar por los consejos sabios de ella. Pero en última instancia el responsable delante de Dios de tomar las decisiones, las directrices, el camino por donde conducir la familia, no es de ella, sino de él. Y esto es importante, hermano. Dios me manda a someter, Dios les manda a someterse al liderazgo de su esposo, a la autoridad de su esposo. Y el esposo se pavonea y dice: pero esposo, otra vez, nosotros vamos a dar cuenta de nuestro sacerdocio y liderazgo delante de las sacerdotes. Así que, esposa, sométete en amor a tu esposo, porque él va a dar cuentas delante de la presencia de Dios. Ayúdalo a que ejerza su liderazgo con sabiduría, con temor. John Piper, en su libro Pacto Matrimonial, página 84 y 85, dice así: cuando Adán y Eva pecaron en el jardín, no importó que Eva hubiese pecado primero. Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Esta es hoy la palabra de Dios para la familia. Esposo, padre, Dios te pregunta: ¿dónde estás? Y Piper dice: si algo no anda bien en la casa de los Piper y Jesús viene a golpear la puerta, él podrá tener un problema con mi esposa, pero lo primero que va a decir cuando ella abra la puerta es: ¿está el hombre de la casa? Así ocurrió en el primer matrimonio y así ocurrirá en el nuestro también. Ahora, estamos en ese punto de que la sumisión refleja la sabiduría de Dios y que la esposa debe de someterse voluntariamente a ese liderazgo. Y quiero lanzar una pregunta, hermanas y hermanos. Si una esposa, si una mujer está casada con un incrédulo, debe de someterse.
¿Usted qué dice? Sí. La respuesta es sí. Porque este mandamiento de la sujeción no exime el hecho de que sí es creyente o no. La esposa va a decir, bueno, pero yo ¿por qué me voy a someter a él si él es un pagano, si él es un incrédulo? Bueno, hermanita, en primer lugar tú lo escogiste, ¿no? ¿Sí o no? Cuando la Biblia te dice no te unas en yugos desiguales, ahora sí que tú lo escogiste, pues ahora tú lo escogiste, ahora te aguantas. Así que si él es tu esposo, debes de someterte. Ahora, ¿bajo qué criterios? Ya lo vimos, ¿no? No es obediencia ciega. Si él te está pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios, no lo hagas. Ahora, si tu esposo te dice, debes de someterte a mi liderazgo, no vas a la iglesia, no vas a congregarte, no vas con los hermanitos, o como les dicen, los cristianitos, con los de la religión, con los capatraz, no vas. La esposa tiene que someterse y no venir. ¿Usted qué dice, hermano? Se rebela contra su esposa y dice, yo voy. Bueno, cada caso es particular, pero lo que tendría que hacer en primera instancia es, bueno, tú eres mi esposo, tú eres la cabeza, tú eres el líder aquí, voy a someter. Ok, no voy a ir. Pero en lo subsecuente, la esposa, a través de la palabra, a través del ejemplo, a través de la razón, a través de la oración, va a hablarle al corazón de su esposo para hacerle ver que es bueno, que es agradable, que es positivo venir a buscar al Señor, congregarse, adorar al Señor, centrar nuestro corazón y nutrir su corazón de la palabra. ¿Vamos bien hasta ahí? Recuerdo hace un tiempo atrás que a un pastor le preguntaron eso, y entonces la esposa pensó que el pastor le iba a decir, no, usted venga a la iglesia. Y entonces el pastor le dijo, bueno, si su esposo le está prohibiendo venir, pues no venga y dígale que su pastor se lo recomendó. Así que la esposa, todos los amigos se vestían para ir a la iglesia y su esposo pues, se quedaba en casa, pero un día el esposo se dio cuenta que la esposa no se estaba arreglando para ir a la iglesia y dijo, bueno, ¿qué no es domingo? ¿Qué no tienes que ir a la iglesia? Bueno, tú eres mi esposo, así que me voy a someter a ti y bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Para no hacerles el cuento largo, este ejemplo obró en el corazón de su esposo. Después su esposo voluntariamente le dijo, ok, si tú quieres ir a la iglesia, ve a la iglesia. Y un día en un servicio se hizo un llamado a las personas a venir al arrepentimiento, y dentro del público, con la asistencia de la iglesia, ¿sabe quién estaba? El esposo de esa mujer. Y vino a Cristo por el testimonio de ella. Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios 7, 13, si una mujer tiene un marido que no sea creyente, y quiero puntualizar que este pasaje nos está hablando acerca de, no está permitiendo el yugo desigual, sino está hablando aquí a un matrimonio que, siendo ellos no creyentes en el caminar de su relación matrimonial, la mujer vino a Cristo, creyó, y el marido no. ¿Vamos claros hasta ahí? Si una mujer tiene marido que no sea creyente, si ella se convirtió, pero él no, se casaron obviamente siendo no creyentes, dice, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Así que los maridos son ganados muchas veces por el testimonio piadoso de las esposas. Ahora les voy a dar otro pasaje, 1 de Pedro 3:6. 1 de Pedro 3:6. Como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, pregunta. Pedro nos está diciendo o le está recomendando a las esposas que le digan a sus esposos Señor. Y cuando mi esposa me diga amor o Luis, yo le diga, a ver, espérate tantito. A mí me llama Señor. ¿Pedro está diciendo eso?
No, lo que Pedro nos está diciendo, y de hecho cita a Sara en Génesis 18, cuando Dios le dice: hey, Abraham, vas a tener un hijo en tu vejez, te voy a cumplir la promesa. Y Sara estaba escuchando eso y se rió. Y Sara dijo: siendo yo una mujer anciana, en mi vejez voy a tener deleite con mi marido. No tengo que explicar más con respecto a eso, ustedes saben a qué se refiere. Y la Biblia dice: yo tendré deleite siendo ya hija con mi Señor. Cita Génesis. Pero lo que Pedro está enfatizando aquí es no que le diga Señor, sino la actitud interna que debe de tener una mujer hacia su esposo. Alguien que es digno de respeto por la posición que ocupa, no por lo que él es. Si es sabio, si es tierno, si es guapo, si es gordo. Porque evidentemente Abraham no era perfecto, ¿verdad? Ya vimos en Génesis 12 que le dijo: vamos a mentir. Y algo más, Pedro está escribiendo a esposas con esposos inconversos aquí, que seguramente no eran tratadas como les querían. Y Pedro les dice: honren a sus esposos. Y cita un ejemplo, como Sara, a pesar de lo que fue Abraham, ella lo honró. Así que esa actitud interna se manifiesta en honra y en sujeción. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, sumisión refleja la sabiduría de Dios. En segundo lugar, la sumisión refleja la economía de Dios. Las funciones. Cada persona de la Trinidad tiene una función. La sujeción entonces refleja la economía de Dios. Escuché una frase del pastor Henry Tolopilo y me encantó. Y Henry Tolopilo dijo lo siguiente: igualdad en dignidad no implica igualdad en funciones. El hombre y la mujer, el esposo y la esposa son iguales en dignidad. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí. Pero Henry dice, pastor Henry, que igualdad en dignidad no implica igualdad en funciones. Ambos son dignos delante de la presencia del Señor, pero esa igualdad en dignidad no implica igualdad en funciones. Recuerde que sujeción no significa inferioridad. Sí, el esposo es la cabeza, pero ella fue diseñada como ayuda idónea. Y es interesante, hermanas, que la palabra ayuda, ahí en el hebreo, en Génesis 2:8, es la palabra eser. ¿Se acuerdan de este texto de hasta aquí nos ha ayudado el Señor? Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que esa palabra ayuda es la palabra hebrea eser. Y es interesante, hermanos, esa conexión de que la mujer es ayuda idónea, porque esa palabra eser en el Antiguo Testamento, ¿sabe a quién se refiere específicamente? A Dios como nuestro ayudador. La Biblia dice que Dios es nuestro ayudador, y cuando aparece la palabra ser, se aplica en el Antiguo Testamento a Dios como nuestro ayudador. Así que cuando la mujer es ayuda idónea, ¿a quién creen que está imitando, modelando, reflejando? A Dios. Así que si las mujeres dicen: yo no quiero ser ayuda idónea de mi esposo, están diciendo entonces que la ayuda que Dios nos da no la necesitamos. ¿Estamos claros con eso? Se refiere también a la ayuda que proviene de la fuerza de un ejército, que sin esa fuerza es muy probable que se pierda la batalla. Se dice que la mujer es el sexo débil, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, evidentemente físicamente el hombre es más robusto, más fuerte, pero a veces con una simple gripita ya nos estamos muriendo, ¿verdad? Y ella es más fuerte, tiene que atender la casa, los quehaceres de la casa y la comida y muchas cosas. Así que es interesante que esa palabra ser apunte a Dios como nuestro ayudador, y cuando la mujer ayuda a su esposo está imitando y modelando a Dios.
Y se refiere también a una fuerza que proviene de la fuerza de un ejército, y que sin esa fuerza es muy probable que se pierda la batalla. Así que esto es interesante, hermanas y hermanos, esposos y esposas que están aquí, porque hay momentos que yo digo, ya no puedo. Hay momentos en que yo estoy fundido, o quebrado, o quebrantado, o desanimado, o deprimido. ¿Ustedes creen que los pastores no se deprimen? Decía uno de mis maestros del seminario que el lunes es el día de depresión de los pastores, porque quizás las cosas no resultaron como él esperaba el domingo, quizás faltaron algunos hermanos, quizás el sermón no salió como él esperaba, cosas como esas. Así que es el día de reflexión y de depresión de los pastores, decía uno de mis profesores. Así que hay momentos en los que ya no puedo. Y ahí está mi esposa, y yo sé que los esposos que están aquí me entenderán, diciendo, hey, ánimo, hey, échale ganas, hey, vamos para adelante, hey, vamos a buscar al Señor, hey, vamos a orar, hey, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a buscar el rostro del Señor. Es ser una fuerza que está a mi lado, que si no estuviera, yo perdería la batalla. Y las ocasiones en las que muchas veces me he levantado y dicho, vamos para adelante, es Dios usando la vida de mi esposa para decir, vamos juntos en este camino, sigamos adelante con la ayuda del Señor. Así que ayudar a alguien supone entonces compensar lo que falte de la fuerza, y la mujer entraña esa fuerza siendo ayuda idónea. Así que tiene que ver con la economía de Dios, con función. Ella es ayuda idónea. Ayuda, ya la dije, ser idónea, lo mencioné hace un momento. Alguien que se para delante de mí, me mira a los ojos y a través de la autoridad de la palabra me dice, esto es lo que dice el Señor. Corrige tu camino, corrige tus decisiones. Y como mencionamos, no es una sujeción pasiva, sino activa. Ahora, quiero ir a Proverbios 31. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Escuche lo que dice el verso 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Escuche esto precioso, el verso 12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Así que esa sujeción es activa, y en el versículo 14 y 15 nos dice que esa mujer virtuosa alimenta a su familia y a los que viven bajo su techo. Verso 14, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Verso 15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. No solamente alimenta a su familia y a los que viven bajo su techo, sino que viste a su familia. Versículo 13, busca lana y lino y con su voluntad trabaja con sus manos. Verso 19, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Verso 21, no tiene temor de la nieve por su familia. ¿Por qué? Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Se acuerdan de las abuelitas que tejían las chambritas? Así que viste a su familia, ayuda a la economía familiar, es negociante. Versículo 16, considera la heredad, la compra, planta una viña del fruto de sus manos, ciñe sus fuerzas, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza su brazo. Verso 18, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Verso 24, hace telas y las vende y da cintas al mercadeo. Se preocupa también por los necesitados. Verso 20, alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. Da consejo sabio a su esposo, a sus hijos. En otras palabras, educa a sus hijos, ayuda en la educación de sus hijos. Da consejo a su esposo. Verso 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, lo que citamos hace un momento. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Su corazón está vestido de honor y de dignidad al sujetarse en su diseño a su esposo y ejercer su rol y su función en la voluntad del Señor. Mire lo que dice el verso 22. Ella hace tapices, escuche esto, de lino fino y púrpura en su vestido. ¿Quién se vestía de lino fino y de púrpura? Los reyes, los príncipes. Así que se le está dando aquí una posición, una vestidura
de dignidad. Evidentemente está hablando acerca de una vestidura interna, de una actitud interna. Se ríe de lo porvenir y mira los resultados de honrar al Señor en su diseño, en su posición, en su sujeción de acuerdo a la voluntad del Señor. Verso 23, su marido es conocido en las puertas. ¡Wow! Te sacaste un 10 con la esposa que tienes. ¡Wow! Tu esposa te ama y ama al Señor. Su marido es conocido en las puertas. ¿Por quién? ¿Por él? No. ¿Por quién? Su esposa. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Así que tiene una posición con los ancianos, con los líderes, a causa del testimonio, del obrar y del caminar de su esposa. Verso 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas, engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, otra vez habla de un vestido interno, esa será alabada, esa será reconocida. Denle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Tendrá recompensa. En tercer lugar, la sumisión refleja la unión de Cristo con su iglesia. Y vamos al final. La sumisión refleja la unión de Cristo con su iglesia. Así que, en resumen, hermanos, la sumisión refleja la sabiduría de Dios. La sumisión refleja la economía de Dios en cuestiones de las funciones, igualdad de dignidad. No implica igualdad de funciones. Y en tercer lugar, la sumisión refleja la unión de Cristo con su iglesia. Voy a Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y da la razón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora mire lo que dice el verso 32, y enfatizo. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que el original es Cristo y su iglesia. El original es la unión de Cristo con su iglesia. Así que nosotros tenemos que replicar el original. Nosotros tenemos que imitar la relación original, la relación de Cristo con su iglesia. Su iglesia, su esposa, se somete a Cristo como cabeza y como líder, y él como cabeza ama, cuida, guarda, honra a su esposa, da su vida por ella. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que el centro de nuestro matrimonio no somos nosotros. La mayoría de los problemas de nuestro matrimonio es por nuestro egocentrismo, por nuestro orgullo, porque creemos que nosotros somos el centro de nuestro matrimonio. Pero yo no soy el centro de mi matrimonio ni de mi esposa, es Cristo a través de su evangelio. El centro del matrimonio es la gloria de Dios a través del evangelio gobernando en tu matrimonio. Dios diseñó el matrimonio para su gloria, en otras palabras, para que nosotros reflejemos a Cristo a través de nuestra relación matrimonial. En ese sentido, a la esposa le toca representar el papel de Cristo como alguien que se sometió voluntariamente al Padre. Ese es su rol. Como esposa, ¿cómo represento a Cristo en mi matrimonio? Como alguien que se somete voluntariamente a su esposo, así como Cristo se sometió voluntariamente a su Padre. Así que si alguna mujer pregunta, ¿por qué me tocó ese papel de sujeción, de sometimiento? Habría que preguntar por qué el hijo le tocó el papel de morir
y no al Padre o al Espíritu Santo. Y así como la esposa representa a Cristo como aquella que se somete al Padre, el esposo representa a Cristo como cabeza amante de la iglesia. Y de eso vamos a hablar dentro de 8 días. Termino con esto. La sumisión también es en amor. La sumisión es en amor. La sumisión es en amor. No es una sujeción como el César, sino como Cristo. Porque Pablo le está hablando a creyentes. Pablo le está hablando a cristianos. Cuando Pablo dice casadas estén sujetas a sus maridos, está hablando a mujeres cristianas, creyentes, redimidas, compradas por la sangre de Cristo, cambiadas, transformadas, justificadas, santificadas, que han nacido de nuevo, que tienen una nueva mente, que tienen un nuevo corazón, que tienen una relación con Cristo, con Dios, que aman al Señor, que sirven al Señor, que viven vidas piadosas, vidas que honran al Señor, vidas que glorifiquen al Señor, aman al Señor con su vida, con su mente, con su cuerpo, con su servicio, con todo. Pero al mismo tiempo le está hablando a esposos, a creyentes, a cristianos, a hombres comprados con la sangre de Cristo, limpiados con la sangre de Cristo, a hombres redimidos, a hombres transformados, a hombres que levantan sus manos santas sin ira ni contienda, para que sus corazones no tengan estorbo, a hombres que aman, que glorifican, que exaltan al Señor, que sirven al Señor, que buscan al Señor, que lo honran, que han ofrecido su vida al Señor. La esposa ve a ese esposo que tiene pasión por Dios. La esposa está viendo el ejemplo de ese esposo que ama profundamente a Dios, que sirve a su Señor, que entrega su vida, que entrega su corazón, que entrega todo por servir al Señor, por amar al Señor, que lo ve profundizando en la palabra, que lo ve profundizando en la Escritura, que lo ve orando, que lo ve ayunando, que lo ve buscando sabiamente y sensatamente al Señor, que abre la Escritura para llenar su corazón de la palabra y así permear el corazón de su esposa y el corazón de sus hijos con la palabra, que ama a su esposa, que cuida a su esposa, que santifica el corazón de su esposa. Esa esposa está viendo cómo ese esposo ama al Señor. Por tanto, si una esposa ve a su esposo amando de esa manera al Señor, ¿habrá entonces reparo por someterse a su esposo? ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? La respuesta es no. El esposo ama a Dios, honra a Dios, vive para Él, vive para su gloria. Así que yo en amor, en gozo, voluntariamente me someto a su liderazgo, porque sé que su liderazgo va a ser un liderazgo piadoso, puro y santo, en amor, porque Él ama al Señor. Así que es una sumisión en amor. Esposos, esposas, el Señor nos ayude. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu amor y tu bondad. Tú sabes las particularidades de cada matrimonio. Tú sabes, Señor, si hay dentro del interior del matrimonio una animadversión y rechazo por la enseñanza de la sujeción. Quizás por muchos frentes y por muchos sentidos, quizás por la cosmovisión contaminada del mundo, del pecado, de las olas feministas, de la cosmovisión del mundo, del perverso empoderamiento de la mujer que no es conforme a tu palabra y tu escritura. Quizás, Señor, haya rechazo de la enseñanza de la sujeción porque nuestra mente ha sido contaminada y cautivada por esas enseñanzas. O quizás